Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces. Teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. Los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, un feliz domingo para todos ustedes. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Como cada 8 días, análisis y mucha reflexión de los temas de la actualidad nacional e internacional, a través de la cadena RCN de Colombia y su sistema de emisoras Radio Red. Bienvenidos a Realidades. Me acompaña en la presentación, como es habitual, nuestra productora nacional, Paolita Camacho. Paola, un feliz domingo. Feliz domingo a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora en Realidades. Sí, señor, entremos en materia. El abuso del poder. ¿Poder para qué, mi querida Paolita? Pregunta que nos hacemos en el día de hoy. Y otra pregunta, ¿cuál es el principal destructor de la democracia? Sí, señora. Para publicidad, el poder, para que nos cuenten qué. Más mermelada. ¿Habrá posibilidades de un coma diabético de tantas personas que queden untadas de esta mermelada? Sí, hemos insistido en que aquí se está firmando varios cheques sin fondo y tenemos que también decirle a nuestra audiencia y a todos los colombianos que debemos tener conocimiento de causa, porque no es solamente escoger entre un sí o un no. El famoso referendo. Y hay algo interesante, Paolita. ¿Quién aprobó ese derroche de dinero para tanta publicidad? Bueno, en la actualidad del conflicto, algo que es muy importante, cambiando un poquito de tema, los próximos 4 años de don Juan Manuel Santos no serán un gobierno fácil, serán un gobierno complicado. Sí, y es que la paz va más allá de la firma de un papel. La paz debe ser la culminación de la violencia. Paolita, hay en el ambiente rumores, se siente y se percibe que habrá un próximo ministro de Defensa. La pregunta que surge es, ¿cuál será su afinidad? Y a propósito precisamente de este tema, viene algo que es importante de uno de nuestros columnistas, que es Eduardo Mackenzie. Él dice que sin transparencia no más negociaciones en La Habana. Los invitamos para que lean este artículo a profundidad. Hoy vamos a comentar algo acerca de él, pero que ustedes se vinculen con nosotros, entren a nuestra página, lo lean, lo disfruten de la mejor manera. Un artículo bastante interesante de uno de nuestros columnistas. Sí, vamos a ver algunas de las opiniones de este y de otros analistas sobre este proceso de paz. Cambiando un poquito la página, el tema de Andrés Felipe Arias es tema obligado, no lo podemos dejar pasar. Noticia esta semana. ¿Cuál era el verdadero objetivo del programa Agroingreso Seguro? Que pues mucha gente no tiene conocimiento acerca de este verdadero objetivo y que vamos a ilustrar en nuestro programa. Muy bien, cambiamos de tercio, nos vamos para La Habana. Las FARC entregarán las armas al fin del conflicto cuando se firme la paz. ¿Y quién ha logrado más en La Habana? ¿La guerrilla de las FARC o el gobierno? Bueno, pues estas son respuestas que ya ellos han venido dando, esto sobre la entrega de armas, que no es de desconocimiento de la opinión pública. Ellos han dicho y ratificado miles de veces que no entregarían las armas. Muy bien, vámonos para el hermano país de Venezuela. La cosa no está fácil para el señor presidente Maduro. Se le perdió una platica, más de 116 millones de dólares. Hay una crisis bastante fuerte, bastante grande. La pregunta que se hace todo el mundo, porque ya no son solamente los venezolanos, ¿cuánto aguantará Maduro en el poder? Ya la misma gente del mismo gobierno dice que el socialismo del siglo XXI está fraccionado, que está como un cristal. Ya no hay quien lo pegue. ¿Será que aguanta para tanto el señor Maduro? Bueno, Juan Carlos, y finalizando, también tenemos nuestra entrevista de la semana. La tendremos con el señor Juan Gabriel Castaño, el representante legal en Bogotá de la sede del Centro Democrático. Él nos contará acerca de un atentado que hubo en la sede de Teusaquillo, donde robaron documentos muy importantes de este movimiento político.
Estaremos hablando con él acerca de este tema. Este y otras noticias vamos a desarrollar en el programa del día de hoy, no sin antes invitarlos para que nos visiten en las redes sociales. Claro que sí, ustedes saben que nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Google+, y su @verdadcolombia, y también pueden ingresar a nuestra página web www.verdadcolombia.org. Muchos temas de opinión el día de hoy. Bienvenidos a Realidades. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. El abuso del poder. El abuso del poder por parte del Ejecutivo destruye el sentido de la democracia. Y eso es lo que estamos viendo en estos días. Se abusó de los fondos públicos para enmermelar a la prensa antes de las elecciones. Vimos un gasto inusitado e innecesario de publicidad del gobierno, aparte de la propaganda propiamente electoral. De la primera probablemente nunca sabremos la cuantía. No sabemos de dónde salió el aumento de la votación en la costa atlántica y otros departamentos para la segunda vuelta. Parece que 1 millón de ciudadanos tuvieron un arrebato repentino, unas ganas locas de salir a votar, cuando no lo hicieron en la primera vuelta. Pero la cosa no se detuvo allí. Ahora nos están ahogando con publicidad a favor de un acuerdo de paz que no está firmado, cuyos detalles no se conocen y que no se sabe cuándo será finalizado. Vamos de engaño en engaño. El plazo para la negociación no es el que anunció el presidente hace ya casi 2 años, cuando además confesó que había un proceso que llevaban algunos de sus alfiles desde hacía meses. ¿Cuánto tiempo negó que existiese dicho proceso? Los meses finalmente se convirtieron en años. Está muy bien que la negociación se cumpla fuera del país y con discreción, pero no tenía que ser en un país enemigo, y la discreción debería ser de las dos partes. Para colmo, lo que hasta ahora hemos visto en los puntos supuestamente negociados son unas generalidades que dejan toda clase de asuntos espinosos y muy delicados a unas comisiones posteriores cuya integración es un misterio. Parece que el precedente del referendo de inicios del gobierno Uribe exigiría que la aprobación de lo negociado en La Habana, cuando se dé, también se vote punto por punto. Es lo que decidió en su momento la Corte Constitucional para sabotear el referendo del gobierno anterior. Ahora se va a echar para atrás y aceptar un simple sí o no a todo. No dudo ni un minuto que el Ejecutivo va a cuadrar, entre comillas, a la Corte como cuadra todo lo que quiere. Ojalá los señores magistrados no sean diabéticos, porque los galones de mermelada, si se los tragan de una sola vez, les pueden generar un choque diabético. Pero la tormenta de propaganda simplista y falaz ya se inició. Hay muchos colombianos que no conocen la historia y los tantos engaños a los que los comunistas han sometido al país. Hagamos la cuenta de un muchacho que hoy tiene 20 años y puede votar. ¿Qué edad tenía en el tiempo del Caguán? Era un niño. No se dio cuenta de todo lo que allí pasó. El Ejecutivo les está vendiendo una esperanza sin explicar los riesgos. Les está vendiendo que la cosa es simple y que no hay alternativa a la aprobación distinta a 50 años más de guerra. Eso es lo que nos dicen. Con cualquier cosa que se firme, ¡puf!, por arte de magia, todo será belleza. La prensa también tiene responsabilidad en lo que está pasando. Las decenas de comentaristas que tienen la responsabilidad de informar a lectores y televidentes tampoco se ocupan de hacer análisis profundos. Son muchas las falacias que nos quieren hacer tragar. Sapos, como dice el señor procurador. Entendemos a algunos de estos supuestos analistas porque vienen de las filas de la guerrilla. Es el caso de León Valencia, por ejemplo. Están en su práctica marxista de mentir para lograr lo que quieren.
Lo grave es que otros comentaristas supuestamente serios los citan como expertos sin explicar su origen y cuestionar sus motivaciones. Estos últimos son light, como se dice, o están enmermelados. Las dos cosas no son excluyentes. Las falacias son muchas, pero basta un ejemplo. No es cierto, como nos repiten, que todo conflicto termina con una negociación política. No terminó así el de Perú con Sendero Luminoso. Esa sanguinaria guerrilla marxista simplemente fue aplastada por el Estado. Hay muchos otros casos como este, o casos donde el Estado ha ofrecido unas condiciones no negociables que los terroristas han aceptado para evitar ser aniquilados. Por el contrario, conflictos que se han, entre comillas, resuelto con una negociación han llevado a un viacrucis posterior de muchos años. Es el caso de Guatemala y El Salvador. La violencia allí después de la tal negociación fue impresionante. Entre otras cosas, cabe mencionar que el primer acuerdo al que se llegó en Guatemala fue rechazado por la población en un referendo. Después se llegó a otro un poco mejor. Una solución negociada, entonces, puede ser buena o mala, según sean buenos o malos los términos de ella, y la fuerza del vencedor, que debe ser el Estado, para imponer lo pactado. Sin embargo, de esto no se habla. Pero el abuso de poder es lo que más rechazamos en este caso. Es el despilfarro de billones de pesos para engañar a la gente, con publicidad simplista y falaz, utilizando la ingenuidad, el desconocimiento y el miedo mismo de los ciudadanos, para que apoyen lo pactado al costo que sea, en dinero, en justicia o en libertad, sin examen juicioso y bajo engaño. El Congreso, que es el órgano que aprueba el presupuesto, aprobó este derroche. No supimos a qué hora. Para Realidades, Miguel Posada. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 50 años de conflicto en Colombia merecen un análisis profundo con Carlos Sierra Galindo. Ya hemos comentado lo difícil que va a ser gobernar el país durante los próximos 4 años. Muchos grupos políticos, incluso los que antes representaban la mayor oposición a Santos, se consideran hoy dueños de esos 900.000 votos con los que derrotaron a Zuluaga. Si hoy se le pregunta a Clara López, seguramente ella piensa que Santos ganó gracias a su 1.000.000 de votos. Lo mismo opina Petro y los liberales gaviristas y los conservadores de la mermelada. Así es muy difícil porque no hay manera de darle lo suficiente a todos. Pero lo peor es que los colombianos pretenderán muy pronto cobrar el cheque de la paz por el cual votaron por el candidato presidente. También se van a llevar una sorpresa porque ese cheque no tiene fondos. Algunos analistas coinciden con nuestras apreciaciones sobre ese tema. La paz no se logra con la firma de un papel, sino con la finalización de la violencia. Además, existen serias dudas sobre la manera como se adelantan los diálogos en La Habana. Resumamos lo que escriben algunos de esos analistas. El señor mayor general Marino Gutiérrez Izaza, en uso de su buen retiro, escribe una columna que se titula de la misma manera que un libro que él recientemente leyó, La paz se negocia, no se conquista. Él en su análisis dice que posiblemente el libro fue escrito por Hugo Chávez, no se encuentra en librerías porque es bastante clandestina su distribución, pero pues allí se afirman cosas que están coincidiendo con lo que sucede hoy en Colombia. Lo primero que hay que analizar es que en Cuba, según afirma este analista, en este momento no hay ningún diálogo. Lo que sucede es que los hermanos Castro le comunican a Iván Márquez lo que se debe decir y
como cualquier consueta de teatro barato, lo lleva a la mesa. Dice el analista que en este libro se afirma, entre comillas, las unidades integradas por los excomponentes de las FARC bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas colombianas constituirían un inmejorable contingente experto en combates clandestinos, conocedor de las selvas y montañas del país, lo que facilitaría al máximo el éxito de la lucha contra las nuevas autodefensas. Es lo que este analista comenta, que afirma el libro del cual estamos haciendo referencia, que es La paz se negocia, no se conquista. Pues recordemos la intervención reciente de Gustavo Petro en vísperas de las elecciones de segunda vuelta en la pasada campaña electoral. Son bastante parecidas a esto. También dice este libro, entre comillas, por ello nuestra recomendación es comenzar a efectuar los cambios en las más altas esferas del elemento castrense para poder propiciar desde arriba las transformaciones indispensables a las nuevas orientaciones que tendrán que ser impartidas a las Fuerzas Armadas. Recordemos que los delegados del gobierno en la mesa de conversaciones en las FARC han repetido que la fuerza pública no será objeto de negociación allá y que la estrategia y bueno, todo lo que tiene que ver con este tema no será objeto de negociación. Pero, sin embargo, lo que estamos viendo es que los documentos de los cuales se está nutriendo la ideología que se hace llegar allá a la mesa opina lo contrario. También menciona este primer analista, Marino Gutiérrez Izaza, que hay un indicio grave en el proyecto de creación del Ministerio de Seguridad, porque esto lo que pretende es dividir las Fuerzas Armadas, creando un cuerpo en el que se pueden aglutinar a todos los terroristas que se reintegren, por supuesto sin entregar las armas. Dice además que corren fuertes rumores de que el próximo ministro de Defensa Nacional a partir del 7 de agosto será Sergio Jaramillo, lo cual es un golpe gravísimo para las fuerzas militares y la policía, pues él se ha caracterizado por una gran simpatía hacia las FARC. Esto básicamente pues es lo que... Y recordemos otra cosita. En los Wikileaks se reveló que Sergio Jaramillo, siendo viceministro, salía corriendo a la embajada americana a dar informes sobre los generales de las fuerzas militares colombianas. Iba a sapear. Eso no es el papel de un viceministro. Sobre él hay la más profunda desconfianza en las fuerzas militares de Colombia. Sería un ministro de defensa fatal, porque no tendría la confianza de las personas que están sujetas a ese ministerio. Obviamente, el ministro no es el comandante de las fuerzas militares. El jefe supremo de las fuerzas militares es el presidente. Y directamente el presidente, el comandante general de las fuerzas militares. Pero es su representante político, digámoslo así, y también maneja el presupuesto. Y tiene pues mucha injerencia en las fuerzas militares de todas maneras. Entonces este sería un ministro absolutamente rechazado por las tropas, no tendría ninguna aceptación en las tropas. Sería gravísimo que el presidente incurriera en ese error, pero esperamos muchos errores en estos 4 años, y es que no sería nada raro. Pues hay otro analista que vale la pena destacar y que escribió esta semana sobre el tema, que es Eduardo Mackenzie. Él nos hace llegar un escrito muy interesante que se llama Sin transparencia, no más negociaciones en La Habana. Precisamente ahí lo que este analista comenta es que de acuerdo a él no se está buscando la paz, que lo que se busca es crear un Estado dictatorial y una sociedad sin derechos. Solo una negociación de frente al país podría corregir esta desviación suicida. Puntualiza que las negociaciones actuales comenzaron bajo el signo de la mentira y el crimen, esto teniendo en cuenta que durante mucho más de un año el presidente Santos le ocultó al país que venía teniendo unos acercamientos con las FARC que finalmente condujeron a lo que hay hoy en La Habana, pero siempre que se le preguntaba sobre el tema no hacía ningún tipo de comentario, ocultaba lo que realmente estaba sucediendo. Y el crimen, por supuesto, porque mientras esto sucedía, las FARC continuaban con su política de atentados, de secuestros, de extorsión
y pues de incorporación de menores al conflicto, de todo tipo de crímenes. Dice también este analista Eduardo Mackenzie que ya cuando era imposible seguir mintiendo, Santos admitió finalmente que esta situación existía. Cuestiona también el marco para la paz, el marco jurídico, que él llama el marco de impunidad, y precisamente recuerda que el 15 de mayo de 2012, cuando se aprobó ese texto, el exministro y periodista Fernando Londoño Hoyos, que había sido muy crítico de este marco de impunidad, fue gravemente herido en un atentado que lamentablemente todos los colombianos recordamos. Dice este analista, lo que se está negociando va mucho más allá de la rendición de una banda armada y de la incorporación de sus miembros a una sociedad democrática. Se está negociando en realidad la transformación del modelo actual de sociedad. Se está negociando las características de un futuro Estado colombiano. Se está negociando el destino de toda la nación, de toda la población, de sus libertades, de su vida y de sus propiedades. Es un artículo muy interesante que pueden nuestros oyentes encontrar en su totalidad en la página electrónica de la Federación Verdad Colombia, www.verdadcolombia.org. Vale la pena recordar que aquí planteamos al inicio de este proceso, y lo seguimos sosteniendo, que lo único que hay para negociar con las FARC, lo único que se debe negociar con una banda terrorista como son las FARC, que son 8.000, lo que llaman ahora enfusilados, y 20.000 milicianos, y obviamente tienen unos apoyos civiles, digamos, que están en la legalidad, como el Partido Comunista Colombiano, porque de allí vienen las FARC. El Partido Comunista Colombiano crea a las FARC. Lo único que se debe negociar con los terroristas es cuánto tiempo van a estar presos. Nada más. Ni la agricultura, ni cómo funciona la democracia, nada más se debe negociar con ellos distinto a cuánto tiempo van a estar presos. Entonces, en vez de 120 años, que es lo que se merecen por reclutar niños, bolear oleoductos, reclutar y maltratar niños, asesinar campesinos, poner minas quebrapatas, secuestrar, extorsionar, todo lo que han hecho las FARC durante muchos años, eso no debería dar pie a negociar nada. Entonces, en vez de 120 años, decirles, bueno, 8, que fue como se hizo la negociación con las autodefensas. Recordemos, aquí los que estamos en esta mesa fuimos citados al Congreso a dar nuestra opinión sobre lo que se estaba negociando con las autodefensas. Yo recuerdo claramente que los tres coincidimos en una posición que fue: tienen que irse a la cárcel, lo que se puede hacer es rebajarles un poco las condenas para inducirlos a que dejen ya las armas y se entreguen. Eso en efecto fue lo que ocurrió. No sé si ustedes recuerdan esas sesiones del Congreso a la cual nos invitaron. Por supuesto, y precisamente el argumento es que cuando hay un grupo irregular alzado en armas, cuya única alternativa de reinserción son 60 años de condena, por supuesto van a seguir en el monte disparando el resto de sus vidas, porque es preferible eso que pasarlo en la cárcel. Entonces, la solución, y finalmente con ellos, con los grupos ilegales de autodefensa, lo que se logró fue eso. 8 años en vez de 50. Claro. Y con eso se reintegraron, algunos de ellos siguieron delinquiendo y fueron extraditados. Y salieron del programa que los estaba beneficiando. Claro, que era el de los 8 años en vez de 40, o 50, o los que fueran. Bueno, ¿cuál es la pena máxima en este país? No, la pena máxima en este país se acumula, llega casi hasta 55 años. Bueno, en vez de 55, que todos los de las FARC estarían para 55, si ese es el tope. En vez de eso, 8. Bueno, eso es un buen negocio para estos miserables que han hecho lo que han querido en este país y han asesinado tanta gente, han hecho tanto daño. Pero el fiscal Montealegre ha pedido que se estudie la posibilidad de 6 años. No, y de nada, sí. De que unos trabajos cívicos. Algunos que entren a trabajos cívicos. Pero eso va en contravía a lo que él mismo en este momento está pidiendo, en el caso de algunos militares, que pide hasta 53 años. No, sí, porque es que ya sabemos cuáles son las afinidades del fiscal Montealegre. Entre otras cosas, ahí entre el fiscal Montealegre y la Contralora no hay bala perdida, ¿no? Y vamos a ver qué pasa.
porque eso está bien interesante. Terrible lo que está pasando en este país, el uso de la justicia como de arma política. Lo que ha pasado con el doctor Andrés Felipe Arias es inaudito, que una persona la condenen por contratar con la OEA, con quien habían contratado 3 ministros antes que él o 4, que es que ha debido hacer una licitación de ¿como de qué? Si no cabía, ahí no cabe la... Y el cuento de peculado a favor de terceros, ese no se lo cree nadie. O sea, yo me voy a tumbar una plata para favorecer a alguien que ni siquiera conozco. Sí, eso no tiene más una sentido. Organización internacional que no es... bueno, sí es privada, pero a la larga... No, es de la OEA, es sin ánimo de lucro. Sí, es sin ánimo de lucro. Es parte de la OEA, se llama el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola. Y lo que ellos hacen es precisamente lo que hicieron en este caso. Es una persona que no tiene vínculos en Colombia, que no tiene intereses en Colombia, puede mirar si un postulante a un subsidio cumple o no los requisitos, y si los cumple se aprueba, y si no, no se aprueba. Ese tema del agroingreso seguro sigue vigente. Usted compra un tractor, por ejemplo, esa es la línea de modernización, y si cumple una serie de condiciones, o sea, si en efecto compra el tractor, lo pone a trabajar y todo eso, al tanto tiempo, Finagro le gira a la entidad financiera que lo haya financiado una parte del valor del tractor, para que sea interesante modernizar el agro. En este caso se trataba de los fondos para distritos de riego. Y es absurdo pensar que si es un distrito que va a beneficiar a muchas personas, entonces el que es muy grande, entonces no le dan, porque entonces el que es muy grande dice, pues yo no pongo la parte que me toca, porque esto nunca cubre todo, esto cubre una parte del costo, ¿no? Entonces yo no pongo mi parte porque no tengo plata. Este que es más pequeño, entonces a él sí le dan y a mí no me dan. Eso es absurdo. Entonces lo que se trataba de hacer ahí, recordemos, no era beneficiar humildes campesinos, no, ese es otro cuento. Eso puede hacer en otra forma. Esto era modernizar el campo colombiano para que pudiera competir con los productos del exterior que iban a llegar sin aranceles por cuenta de los TLC que Colombia estaba firmando. Claro, porque eso sucedió antes de la firma de los TLC, pero cuando se estaban negociando. Eso. Claro. Y cuando entrara el TLC, que se veía que iba a entrar finalmente algún día, el campo colombiano fuera más moderno y más competitivo. De eso se trataba. No era un producto asistencial para pequeños agricultores, eso es otro tema. Pero benefició a muchos agricultores. A muchos pequeños, la mayoría fueron pequeños, miles de miles, y sigue beneficiando porque no se ha acabado. Esto ha porque seguido. Es que no era una política mala, era una política buena, excelente. El problema fue lo de los Dávila y otros. Sí, el problema era que querían crucificar a un uribista y eliminar un candidato viable para la presidencia de la República en el futuro. Eso es lo que querían hacer. Como lo que hicieron después con Luis Alfredo Ramos. Como lo que hicieron luego con Luis Alfredo Ramos. Es la utilización de la justicia como herramienta política contra personas que no tienen ningún problema realmente. Eso lo estamos viendo hoy en Francia con Sarkozy, ¿no? Sarkozy es un candidato muy fuerte y el presidente socialista está con una popularidad por debajo del 20%. La justicia francesa, que también está infiltrada por la izquierda, está buscando a Sarkozy cómo diablos acabarlo políticamente. Entonces le inventan toda suerte de vainas, toda suerte de cosas. Primero que la señora Bettencourt, que era la heredera de L'Oréal, le había dado una donación. Luego se inventaron que el coronel Gaddafi le había dado una donación. Nada de eso tiene pruebas. Entonces inventaron que es que el partido había usado unas platas como no los debía haber usado el partido UMP. En fin, le buscan y le buscan y le buscan pierdes a Sarkozy para sacarlo del campo político, porque los franceses están muy aburridos con su gobierno socialista, que ha sido ineficaz. Francia sigue sin crecimiento, Francia sigue en una situación de postración terrible. El señor Hollande no ha podido resolver ninguno de los problemas de Francia. Están hartos.
Sarkozy se vuelve un candidato de mucho peso en la próxima elección, entonces hay que sacarlo. ¿Cómo? Por la vía judicial. Yo creo que podríamos mandarles unos jueces de allá para acá para que hagan intercambio de cómo se hacen maturrangas judiciales. ¡Qué horror nuestra justicia! Y la de Francia, pues parece similar. Están aprovechando eso otros malos para seguir atacando a la Drummond, a ver cómo le sacan plata, unas ONG internacionales y unos tipos de aquí, obviamente, con las declaraciones de un tal alias el Tigre, que se contradice un día, dice una cosa, otro día dice otra, pero están buscando a ver cómo le sacan la plata a la Drummond. Y con nuestra justicia, de pronto, lo logran. Esa es Pax Christi, una organización de la cual ya hemos hablado aquí en nuestro programa en ediciones anteriores. Creo que le quitaron el Christi. Sí, le quitaron el Christi. Bueno, vamos a una breve pausa y continuamos ahora con los análisis de lo que está sucediendo en el país en torno a las negociaciones de La Habana. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13 en 1, En estos 89, momentos, 59, su dinero para puede que estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. Continuamos en Realidades con el análisis de lo que está sucediendo en La Habana y que llegan noticias esta semana, pero además llegan análisis interesantes. Acabamos de ver al final de nuestro primer segmento un análisis hecho por el periodista Eduardo Mackenzie, en el cual concluye básicamente que en La Habana se está negociando una nueva constitución para Colombia de manera pérfida y secreta. Dice que ello es inaceptable y propone grabar cada sesión de las negociaciones de La Habana y publicarlas regularmente para que el pueblo las pueda conocer y pueda realmente saber qué es lo que se está conversando allá. Pues hay otro analista que vale la pena destacar, mencionar, y es Fernando Londoño. Él escribió un artículo muy interesante en Las Dos Orillas titulado Las grandes mentiras de la paz, y hace un análisis de algunos de los elementos que se afirman como ciertos en este tema del diálogo y de la consecución de la paz en Colombia. Por ejemplo, alguno de ellos dice que la paz es el bien supremo de una sociedad. Falso, dice Fernando Londoño. Él afirma que incluso con una paz plena se puede vivir en un infierno. Pone los ejemplos de Cuba, de Corea del Norte, en donde se vive en una situación de paz, no hay conflicto interno, no hay guerra al interior de esos países, y sin embargo, pues según dice él, se ha convertido para los ciudadanos de esos países en una esclavitud. En paz se puede vivir como un miserable esclavo. O sea que este tema de que la paz es el bien supremo no resulta cierto en todos los casos. La paz es el triunfo del soldado. Falso, también dice Fernando Londoño. Dice que la grandeza del soldado se mide por la victoria, no por la paz. El hecho de obtener la victoria realmente implica la derrota, no necesariamente con la muerte de los guerrilleros o de los terroristas, pero sí la derrota representada en la captura o en la desmovilización, incluso en la derrota militar si es del caso. Pero eso es lo que dice en este punto, que la paz no es necesariamente el triunfo del soldado, sino es la victoria. Se han ganado guerras y se ha perdido luego la paz, recordémoslo. Claro, hay otro tema que menciona Fernando Londoño, por ejemplo, el que la paz trae todas las bendiciones. Falso, dice también. Una paz mal hecha puede ser una catástrofe. Menciona los casos de El Salvador, de Guatemala,
En ambos se hicieron tratados de paz y no les ha ido bien. Realmente algunas veces son consideradas naciones inviables y son realmente más violentas que cuando estuvieron incluso en época de guerra. En la paz no se negocia el futuro de los ejércitos. Falso, porque lo primero que buscan siempre los negociadores es debilitar el ejército del enemigo. Hay que ver el equivalente del basta ya. Pues el proceso ese que siempre se hace en memoria histórica de Guatemala, que entre otras cosas firmó nuestro expresidente Belisario Betancur. Estoy seguro que sin leérselo, sin tener idea de lo que estaba firmando. Allí lo que se busca es desmantelar la inteligencia militar. Eso está en todo el documento. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia militar es lo que le permite a un ejército saber a quién tiene que combatir, dónde y cuándo. Entonces buscan a través de todo ese documento eso y lograron en buena parte desmantelar el ejército de Guatemala, con lamentablemente la aquiescencia de nuestro expresidente Belisario Betancur. Pero ahora que habla de Belisario Betancur, definitivamente hay gente que es de buenas. En la época de Belisario Betancur sucedió lo del Palacio de Justicia, donde el M-19 sacrificó a unos magistrados y a mucha gente del Palacio de Justicia. Y cuando, pues claro, la sociedad colombiana no salía del estupor de lo que estaba sucediendo, vino lo de Armero, la catástrofe de Armero. Y todo el mundo se olvidó de lo que estaba pasando. Ahora, después de las elecciones, y que pues ahora es cierto, la mitad del pueblo colombiano está indignado por las cosas que sucedieron, apareció la Selección Colombia ganando en Brasil. Y todo el pueblo se ha unido alrededor de la Selección Colombia, y estos temas, lo de La Habana, lo de las elecciones, la mermelada y todo, pues pasó a un segundo plano. Sí. Claro, es una distracción. Porque hay una distracción que les beneficia ¿a quiénes? A aquellos que verdaderamente están untados. A Juanpa y demás. Y que precisamente todos estos temas de los cuales hemos mencionado, que afirma el gobierno de Juan Manuel Santos y que resultan falsos, pues los vemos todos los días y los estamos viendo llegar en noticias desde La Habana y lo estamos viviendo en la situación del país. Por ejemplo, también el gobierno afirma, hay que permitirles a las FARC que durante las conversaciones sigan la guerra. Esto es falso, ellos cometen actos atroces que no deben permitirse. El hecho de incorporar menores al conflicto, el hecho de lanzar cilindros, poner minas que llaman quiebrapatas, son hechos atroces, la extorsión, el secuestro, que no se deben permitir. Entonces, no tiene sentido que durante las conversaciones se cometan este tipo de actos. Temas, por ejemplo, desmovilizadas las FARC harán política en paz, que es lo que afirma el gobierno. Falso. Las FARC desde hace mucho tiempo ya demostraron que no tienen ningún interés en dedicarse exclusivamente a la política y lo han insistido en los diálogos de La Habana. Ellos ya tienen quien haga política, es Marcha Patriótica, el Partido Comunista Colombiano, esa parte de las FARC, del aparato marxista, ya está hace tiempos funcionando. Y el Polo también, el Polo se está uniendo con el Partido Verde. Es que el Polo es parte del aparato marxista. Las FARC entregarán las armas, que es algo que también afirma el gobierno permanentemente. Falso, ellos lo han repetido 1000 veces y el país entero ha oído sus comentarios y sus declaraciones en ese sentido. Ellos afirman que esa sería una humillación insoportable. Ellos nunca van voluntariamente a entregar las armas y es uno de los escudos con los cuales el gobierno defiende este proceso de diálogo. Dicen también en el gobierno que en La Habana no se negocia la propiedad privada. Bueno, aquí en este programa que hemos analizado repetidamente cuáles son los aspectos que se han tocado en la mesa en cuanto al tema agrícola, podemos concluir que en todos esos aspectos, se insiste en que tiene que haber lo que llaman la destrucción del latifundio, todo lo que viene con ese credo socialista de extrema
que pretende expropiar y destinar los predios para los intereses que definitivamente son las FARC los que van a establecer. Nunca se llegó tan lejos en un proceso de paz. Falso también, lo que se ha publicado hasta el momento, que viene de La Habana y lo que se escribe, son párrafos de lugares comunes, tonterías que no tienen contenido, que son básicamente demagogia y de sustancia, de fondo, realmente no se ha visto nada. Entonces, no es que se haya llegado lejos. Yo no estoy de acuerdo con Fernando Londoño 100% en ese punto. Sí hay cosas que se han escrito, que ha publicado el gobierno como parte de los acuerdos, siempre dejando vaguedades y cosas, eso es cierto. Pero algunas de las cosas que han escrito son gravísimas. Por ejemplo, que va a ser prohibido estigmatizar a las FARC, o sea, censura de prensa. Estamos de una vez frente a una censura de prensa. En las zonas de reserva campesina está vivo. Ahí queda clarísimo que está vivo. Son 53, ¿no? Sí, por el momento hay 7 u 8, son las que hay hoy ya. Sí, no, pero lo que tienen programado son como 52, claro, o sea, 53. El país va a quedar como un queso gruyere, lleno de huecos que no son parte de Colombia. Eso va a quedar así. Entonces hay muchas cosas que están establecidas allí en lo que se ha firmado, que quedan a cargo de unas comisiones que nadie sabe cómo se van a integrar, que son gravísimas, porque están suplantando al Congreso colombiano. Unas comisiones que quién las va a integrar. No dice, pero gravísimo. Entonces, sí hay cosas que se han pactado que son graves. Pero con una condición también, y es que en el caso de del sector agrícola, el partido conservador, el de la mermelada, es el que lo maneja. Están en el INCODER, están en el Ministerio de Agricultura, están en muchos sitios donde muy seguramente tendrán que hacerle el juego a esos acuerdos a favor de la guerrilla. No, yo creo que en La Habana la guerrilla ha logrado muchas cosas. Quizá el país no, pero la guerrilla sí está logrando muchas cosas a favor de ellos. Claro ellos nunca habían llegado hasta ese punto donde han ganado mucho. Sí, no es chistosa la cosa es grave. Realmente sí se ha llegado muy lejos en este proceso de paz, pero como usted dice, doctor José Domingo, es la guerrilla la que ha llegado lejos, no es el gobierno. Pero hay más, las FARC indemnizarán a sus víctimas. Falso, Ese es falso. Un chiste. No han reconocido ni un solo delito específico. A la hora de ir a buscar los bienes de las FARC, ¿cuándo van a entregar una caleta? ¿De cuántos dólares estamos hablando que van a aportar para indemnizar a estas víctimas? La plata que sabemos que tiene en Alemania, ¿qué? ¿Va a venir a Colombia a indemnizar víctimas? Sí, ellos tienen mucha plata. Curiosamente, parece, hay información, de que no es en Suiza, es en Alemania, donde eso no pasa desapercibido. Eso le comentó a una persona que vinculada a Verdad Colombia hace un tiempo, un alemán. Y aquí la plata está aquí. Y hay personajes muy importantes en Alemania, muy ricos, que están figurando como testaferros para lograr tener esos dineros allí en ese país. Y además, como es de testaferros, entonces, porque es que si las FARC, ahora cierto, tuvieran personalidad jurídica, uno dice, pues es que tienen bienes a su nombre. Pero no, ellos no, todos lo tienen, es en cabeza de testaferros. Y en ningún momento irán a darle algo a las víctimas de ellos, porque ellos salen con la teoría de las acciones colaterales. Entonces, cuando, por ejemplo, el ejército los ataca y ellos le responden al ejército y matan a alguien de la población civil, entonces dicen que fue por culpa del ejército. Es decir, el Estado colombiano es el que tendrá que pagar las víctimas que causaron las FARC, porque son los daños colaterales. Así pasó además en los países donde hubo negociaciones, así pasó en El Salvador,
Así pasó en Guatemala, la guerrilla no pagó nada. Es más, Rigoberta Menchú, guerrillera, recibió el premio Nobel y anda con plata que no sabemos de dónde sale, será el premio, por todo el mundo. Por todo el mundo anda esta señora pregonando ahora que es que la paz, una guerrillera. Es que las cosas hay que decirlas como son, como una guerrillera en el gobierno de Brasil, por ejemplo, en este momento. Esa plata de esa Nobel de Paz debe salir del mismo bolsillo de donde sale la plata de una ex senadora colombiana. Lepida Córdoba. Ah. Lepida Córdoba se llama ella, ¿no? Que no se sabe bien de dónde, parece que son fondos venezolanos. Pero viaja para todas partes. Pero viaja por todas partes y no tiene ingresos conocidos. Entonces, va aquí, va allá, va a Europa, va a Estados Unidos, va por todos lados. Lepida Córdoba. Bueno, son los análisis de las noticias que llegan desde La Habana, que tienen que ver con el proceso de diálogo y que preocupan, indudablemente preocupan a los colombianos. Lo que afirma el gobierno en todos estos aspectos resulta cuestionado, y cuestionado con muchos argumentos, y la verdad es que no parece que tuviera mucho sentido que el gobierno siga insistiendo en estos puntos. Vamos a ver qué noticias siguen llegando de La Habana y las analizaremos oportunamente para nuestros oyentes. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la Viena, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar. Bueno, estamos en la línea con el señor Juan Gabriel Castaño, representante legal del Centro Democrático en Bogotá. Él está en Realidades porque nos va a comentar sobre el incidente que ocurrió en la sede de este movimiento en Bogotá. Feliz domingo, Juan Gabriel, y coméntenos qué fue lo que sucedió en la sede del Centro Democrático. Bueno, la sede del Centro Democrático en Bogotá, en Teusaquillo, fue atacada el fin de semana pasado por unos vándalos que entraron por una parte que es un techo, y lo que hicieron fue romper algunos materiales que teníamos ahí. Nos sacaron una plata que teníamos dentro de unos cajones, y la policía y el CTI está verificando qué información pudieron haberse llevado estos delincuentes de la sede. La sede aparece totalmente una parte destrozada por donde ingresaron, por donde abrieron la puerta para poder ingresar, y pues ya la policía y el CTI hizo la indagación y tienen las huellas y todo la investigación ya que les compete a ellos. ¿Tienen algún indicio de quién pudo haber cometido este incidente? No, hasta el momento no. La policía lo único que dijo era que de valor existía. En el momento pues los portátiles no estaban, de pronto había una información en algunas hojas o carpetas que ya se está verificando qué información fue la que se pudo haber perdido con este hurto que fue blanco el Centro Democrático en Bogotá. ¿Tienen alguna sospecha ustedes que se trate de algún, pues digamos, un acto vandálico para robar información precisamente del partido? Bueno, pues hasta el momento no. Los computadores se encontraban ahí, los discos duros también, pero sí estamos tratando de recopilar información que teníamos impresa, información de las elecciones pasadas, tanto a Senado y Cámara, igualmente como a la presidencia de Oscar Iván Zuluaga. Eso es lo que estamos verificando, qué documentación hace falta para igualmente detectar qué tipo de gente pudo haber sido la que haya cometido este hecho. ¿Qué sucederá ahora con este nuevo atentado pues a la democracia? Ya sabemos que el Centro Democrático pues ha sido blanco de varias acciones negativas, y pues ahora con este nuevo incidente, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a llevar a cabo para comprobar los verdaderos objetivos de este atentado a la democracia?
Bueno, nosotros, yo radiqué unas cartas porque la seguridad de nuestras sedes y la mayoría de sedes del país fueron retiradas el día 17 de junio, después de 2 días después de elección presidencial. Yo ese mismo día envié a la DIPRO y en este momento también envié al comando de Teusaquillo para que nos prestaran la protección, ya que somos un partido que se encuentra en la oposición del gobierno actualmente y podemos ser blanco de cosas como estas. Se radicó la carta, la policía no dio respuesta y pues las sedes quedaron sin custodia y ya vemos lo lamentable que pasó por ese hecho. Bueno, pues agradecemos su presencia en Realidades, el señor Juan Gabriel Castaño, representante legal en Bogotá del Centro Democrático. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por la atención prestada. Gracias a todos los oyentes y a ustedes. Bueno, un ataque más al Centro Democrático, esta vez por la vía de los ladrones, la otra vez fue con interpretaciones muy particulares de normas, demoras en los procesos de aprobación del logo mismo del partido. Todas las formas han utilizado para tratar de minimizar y hostilizar al Partido Centro Democrático, que sin embargo logró casi 7 millones de votos en las pasadas elecciones. Pero bueno, vamos a otro tema. En Radio Red de RCN La Radio. Realidades, porque usted merece saber la verdad. El análisis de los temas más importantes del continente a través de Uno América, por la libertad y la democracia de América Latina. Bueno, en esta sección de Uno América vamos a hablar un poco de Venezuela. Está muy complicada la situación allá para el presidente Maduro, ¿no, doctor Posada? Pues es que es la primera vez que hemos totalmente fraccionado al Partido Socialista Unido de Venezuela, al chavismo. Renunció Jorge Giordani, que hacía de economista, pero no era economista, sino ingeniero electrónico, viejo comunista de segunda generación, que pues tiene mucha de la responsabilidad en la destrucción de la economía venezolana. Era el ministro de Planificación. Renunció, pero dejó una carta quejándose del chavismo y de la falta de unión del chavismo, diciendo que lo que había que hacer era hacer bien hecho el socialismo. Bueno, una carta bastante desafortunada, pero eso generó una serie de disensiones dentro del chavismo. Entre otras, José Vicente Rangel ya le quitó su apoyo a Maduro, que allá le dicen cariñosamente Maburro, y hay muchas más disensiones. La semana pasada corrieron rumores incluso de que fuerzas militares le han pedido a Maduro que renunciara. Eso pues no se ha concretado, pero sí está muy, muy complicada la situación de este señor. Porque el Giordani manejaba un fondo, ¿no? Ese tema de la economía no endereza, ¿no? Para nada endereza allá en Venezuela. Sigue muy deteriorado el tema de la economía. Apagones. Esta semana se presentaron apagones, cortes de luz muy prolongados. Y en épocas en las que el mundial es la atención de toda la gente, pues no poder ver los partidos por los cortes de luz, eso no debe tener muy contentos a los venezolanos tampoco. Contentos, pero lo que se le achaca a esta señora, entre otras cosas, es que él controlaba una cosa que era el Fonden, que era un fondo combinado de China con Venezuela, de aportes chinos y venezolanos que eran chinos, porque Venezuela no tiene plata, y ahí se desaparecieron 116.000 millones de dólares, que nadie da cuenta de eso. ¿Qué se hizo esa plata? Nadie sabe. Pero la queda debiendo Venezuela, lo que era chino y lo que era venezolano, pues se perdió. Entonces este señor Jorge Giordani pues salió y eso ha generado toda suerte de repercusiones en el chavismo, que ya no está unificado. Vamos a ver si eso lleva finalmente a la caída de Maburro y no lo reemplaza otro peor, porque es que estas situaciones son susceptibles de empeorar. Pero la cosa en el vecino país está muy complicada. Eso es gravísimo, no solamente para Venezuela, es gravísimo para Cuba. Cuba no puede vivir sin los dólares que le llegan de Venezuela, con un petróleo que supuestamente
le entrega a cambio de servicios de muy buenos médicos cubanos que van allí, toda suerte de personajes que van a Venezuela. Esos se pagan con petróleo que le regala Venezuela a Cuba. Sin ese petróleo, Cuba no puede sobrevivir. Entonces, complicándose la cosa en el vecindario, y nuestro nuevo mejor amigo, que es Venezuela, el nuevo mejor amigo de Juanpa, está como enredado. Y el desabastecimiento continúa golpeando a toda la población. El tema pues ya empieza a volverse un problema social. Ya la inflación, las cifras recientes de inflación hablan de más del 60% en un periodo anual, que eso indudablemente no es sostenible. Eso hace que la situación económica de Venezuela no pueda durar mucho tiempo. Y sin esperanzas de que Argentina le pague unos bonos que compró Chávez, el señor Kirchner, y Argentina resulta que está quebrado. Entonces las cosas no van tan bien para los del Foro de Sao Paulo, Dilma Rousseff enredada por la corrupción en el gobierno del Partido de los Trabajadores. Mejor dicho, las cosas de nuestros amigos del socialismo del siglo XXI se les están poniendo color de hormiguita. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.